Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, la puerta in-house. Señor, tú dijiste que donde dos o más estuviéramos reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de nosotros, Señor. Gracias por esa bella promesa, porque nos da la seguridad de que estás aquí hoy. Gracias por tu presencia y tu compañía, Señor. Te entregamos el mensaje de hoy, la palabra, y te pedimos que podamos hacerlo verdad, Señor. Que realmente podamos cimentar nuestra fe en la roca que eres tú. Tu iglesia te espera, Señor, y viene a la expectativa. Yo te voy a pedir que le des un aplauso al Señor con todas tus ganas. Gracias. Amén. Porque Él es nuestro invitado especial. Gracias. Bueno, estamos comenzando nueva serie hoy. La serie de este mes. Estamos celebrando 2 años. ¿Dónde está Mónica? Son 2, no 3. Es que el tiempo pasa muy rápido, ¿cierto? Parece que fueran 3. ¿Qué hace que estábamos en la sala de nuestra casa escuchando la voz del Señor y poniendo toda nuestra confianza en Él? Hoy estábamos haciendo un video que les vamos a mostrar en nuestra celebración de cumpleaños, el 17. Dentro de 15 días cumplimos realmente el 5 de septiembre. ¿Hoy es qué? Hoy es 3, pasado mañana, pero vamos a celebrar el 17. Y entonces en el video, nuestro productor de video, ¿dónde están? Por aquí, allá está Andresito, bienvenido. Elkin, ¿dónde está? Bueno, allá está afuera Elkin. Nos hicieron 2 preguntas, y era ¿qué había significado para nosotros estos 2 años? Entonces yo decía que eso había sido como, ¿ustedes han visto el deporte del wingsuit? ¿Sí? Traje con alas, wingsuit. Es algo parecido al paracaidismo, pero sin paracaídas. Es como un traje así, como con unas alas, y entonces eso hace contra peso, ¿no? Asistencia, fuerza de rozamiento contra el viento. Entonces no deja que el deportista se vaya a pique. Claro, tiene que saber cómo maniobrarlo. Y yo pensaba esta madrugada y decía, realmente fue un salto, pero no al vacío. Fue un salto con alas, con las alas de la fe, creyendo que Dios nos iba a guiar entre las montañas, entre los valles, entre los ríos. Y así hemos venido, por los aires, confiando en Dios, avanzando. Somos una iglesia que cree en lo que Dios ha hecho. También hablábamos de que somos una iglesia que va a amar adentro, y esa es mi invitación hoy. Soñamos para el 2023 con una iglesia que vaya a amar adentro. Una iglesia que va a amar adentro quiere decir una iglesia que entiende a quien adora, que entiende en quién ha puesto su corazón y su confianza.
Una iglesia que va a mar adentro es como los pescadores que saben en dónde están los peces y llegan hasta allá y se reúnen en círculo y lanzan sus redes y los traen a la orilla. La palabra dice que viene una cosecha de almas y tenemos que estar preparados para recibirlos. Una iglesia que va a mar adentro no es la que se queda esperando en la orilla a ver si los peces brincan. No, es la que va por ellos y los trae. Todavía hay oportunidad, todavía hay esperanza y muchos la están buscando. Se llama Jesucristo y nuestra misión es mostrarlo a Él. No hacernos famosos nosotros, sino a Él. Esa es una iglesia que navega mar adentro. Bien, vamos a comenzar una serie que he denominado Amor Inexplicable, así como cantábamos hoy. Amor inexplicable, porque es que el amor del Señor es inexplicable. Y quiero leer Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31. Jesús le contesta a un fariseo que le preguntaba cuál era el mandamiento más importante de la ley de Moisés. Entonces el Señor le dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. ¿Recuerdan que el mes pasado comenzamos con esta misma palabra? Y tuvimos un mensaje que a muchos les gustó, porque todavía escucho por ahí el título, se les quedó grabado: me amo, te amo. ¿Recuerdan? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedo amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo. Bien, y hoy quiero comenzar con el otro mandamiento. El primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso me habla de entrega total. Con todo tu corazón, con toda tu alma. En el alma está la voluntad, los sentimientos, las emociones, las decisiones. Con todas tus fuerzas, es decir, con este cuerpo físico y con toda tu mente, con tu pensamiento. Entrega total. Eso tiene que ver con la adoración. La palabra dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, que le adoren de esa manera. Es decir, que le amen así, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Eso tiene que ver mucho con la verdadera adoración. Rendición, rendición total. Y si el Padre busca a esos adoradores que le adoren así, es porque son escasos. Porque es que adorar no solamente es alabar y cantar como lo hacíamos ahora. Esa es una bella forma de expresar nuestra adoración, pero la adoración es mucho más que eso. Amar es un mandamiento, porque Jesús decía: el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato del Señor, no es una opción. Y aquí les hago una pregunta: ¿los mandatos de Dios son opcionales? No, son mandatos, no son opcionales. Y hoy lo que estamos viendo en nuestra sociedad no es nada diferente a lo que vivía la iglesia de los colosenses en Colosas. Pablo les escribió a ellos. ¿Por qué? Porque en esa sociedad estaban viviendo en la iglesia una mezcla entre Biblia y paganismo. Paganismo es adoración a dioses falsos. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único. Cualquier otro que el ser humano le quiera llamar Dios es un Dios falso. Entonces se había mezclado en ese entonces
esas ideas extrañas acerca de Jesús, errores teológicos, y los llevó a pensar que Jesús no era nada más que un ser angelical. Todo aquello producto de una mezcla de sagradas escrituras con astrología, con magia y con judaísmo. Había una inclinación a pensar que Jesús era una especie de ángel. Eso se llama falsa doctrina. ¿Qué es una falsa doctrina? Es cuando se toma una parte de una verdad bíblica, pero se desvía y se distorsiona, se mezcla con otros pensamientos que no hacen parte de la Biblia. Y ahí comienza a hacerse una doctrina extraña. Así nacen las sectas. Y esta sociedad, al igual que nuestra sociedad hoy, estaba siendo desviada y su pensamiento se estaba volviendo relativo. Es decir, empezaron a navegar entre los grises. Toma de la palabra lo que te sirva. Esto es, pero esto no. Y así no es la palabra del Señor. La palabra de Dios es una sola. La suma de su palabra es verdad. Es completa. Entonces, hoy lo que estamos viendo es eso también. O al menos lo que yo puedo ver, hay grises. Entonces, no hay conceptos claros cuando la Biblia es clara, sino simplemente acomodamos a nuestra conveniencia la palabra y entonces navegamos en unos intermedios, en unos juegos de palabras. Vengo diciéndoles esto hace mucho rato, tengan cuidado. Así era la iglesia de los colosenses, navegaba entre los grises, estaban muy pendientes de la forma, pero no estaban trabajando en su corazón. Se llama religiosidad. Y nosotros caemos fácilmente en la religiosidad. Entonces Pablo instruye en una nueva manera de vivir que debían mantener en Cristo, exactamente la misma manera que hoy debemos nosotros atesorar y vivirla. No solamente con la autoridad de Pablo como el que conocía de primera mano a Jesús, sino desde un corazón de adorador, porque lo que yo puedo ver cuando leo a Pablo es un adorador, un radical. Pablo no era de grises, con Pablo o era o no era. ¿Y por qué? Porque él conocía a quién le servía. Y como dicen por ahí, es que el que no conoce a Dios cuando lo ve se asusta. ¿Se han escuchado eso? No es un proverbio, es un dicho nuestro. El que no conoce a Dios cuando lo ve se asusta. Pero Pablo conoció a Jesús, el Dios verdadero. Una luz impresionante. ¿Qué era Jesús? La luz de Jesús lo hizo caer. Muchos dicen que lo tumbó el Señor del caballo. No, la palabra no dice eso. Se asume que iban seguramente en un caballo, pero él cayó al piso, deslumbrado, y el Señor le habla y él escucha su voz. Pablo supo con quién se había encontrado y después de eso no volvería a ser el mismo. Por eso Pablo le hablaba a esta iglesia con toda la autoridad del que conoce quién es el único y verdadero Dios. Tuvo un encuentro real y personal con el Señor. Pablo volvió a nacer. Pablo tuvo la revelación del Cristo resucitado y eso lo cambia todo. El perseguidor de los cristianos, que era Pablo, ahora era un adorador en espíritu y en verdad. El perseguidor de cristianos, que antes era adorador de la ley y del imperio romano, ahora había caído en los brazos de amor de Jesús, ante los cuales nadie puede resistirse. El cazador cazado. El perseguidor se encuentra con Jesús y le dice: hey, ¿por qué me persigues? Y hoy vivimos así.
que si es el Mesías o que si no es, que si Jesús viene pronto o no, que si es pecado hacerse un tatuaje o no, que si es pecado comer esto o aquello. Nos estamos acostumbrando a vivir por reglas, pero no estamos teniendo un corazón que realmente adore al Señor. Estamos como los colosenses, más preocupados por esos grises, que unos dicen que sí y otros dicen que no. Y todo eso es producto de falta de un encuentro real y personal con el Señor. Queremos acomodarlo. Argumentos falsos se levantan. Para ellos el argumento falso era la adoración a los ángeles. Imagínense. Al punto que pensaban que Jesús era un ángel. Entonces Pablo los llama al orden. Pablo les dice: un momento, hagamos un alto en el camino. Tenemos que dar línea aquí, porque se me están desviando. No permitan, les dice Pablo, que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Así hablaba Pablo. Claro, no permitan que los convenzan con argumentos equivocados. Pilas. Pablo llamaba al orden a la iglesia de los colosenses. Y aquí quiero abrir un paréntesis con una historia para complementar este mensaje. Ustedes recuerdan esta frase: las mujeres y los niños primero. ¿Les parece familiar? En las películas. Esa es una frase célebre para la Marina de Gran Bretaña y el mundo debido al naufragio del famoso transatlántico Birkenhead. No sé si lo han escuchado. El 26 de febrero de 1852, el Birkenhead navegaba con 643 personas a bordo, la mayoría militares y sus familias, militares con sus esposas y sus hijos. Entonces, el Birkenhead chocó contra una roca y se partió y se hundió. La única esperanza de sobrevivir mientras ocurría el hundimiento en ese mar helado infestado de tiburones eran 8 botes salvavidas que llevaba el buque, el barco, de los cuales solamente servían 3, porque los otros estaban dañados. Y entonces era costumbre en la milicia de que si pasaba algo, cada uno se tenía que salvar. O sea, usted sálvese como pueda, cada quien huya por su vida. Pero aquí era diferente, porque en este barco iba un tesoro, iban sus esposas y sus hijos, un tesoro muy grande. Y entonces fue cuando alguien cuenta la historia que gritó: las mujeres y los niños primero. Porque todos corrieron a salvarse. No, un momento, ellos son prioridad. Y entonces los subieron a los botes que servían y los lanzaron para que pudieran llegar hacia la orilla. El barco comenzó a retorcerse y los hombres entraron en pánico. Y muchos quisieron saltar para ir a alcanzar los botes. Pero 2 capitanes dijeron: no, deténganse, porque si ustedes se suben a los botes se van a hundir y se van a morir todos. Deténganse, porque ustedes son hombres de honor. Y si tenemos que morir aquí por salvarlos a ellos, pues eso vamos a hacer. Y se quedaron todos ahí. Al final, las mujeres y los niños, todos se salvaron. Y apenas algunos de los militares que saltaron y lograron nadar 5 kilómetros hasta tierra firme, unos pocos se pudieron salvar, el resto se hundieron con el barco. Desde entonces, esta frase de las mujeres y los niños primero se convirtió en el protocolo de emergencias marítimas en el mundo. Las mujeres y los niños primero, en cualquier
buque, en cualquier crucero, en cualquier barco, el protocolo dice eso. Hombres de honor que decidieron morir para que otros lograran vivir. Ustedes ya conocen la historia. ¿Saben qué pasa cuando suceden estos eventos? Viene el homenaje a estos hombres. Se les rinden honores, reconocimiento, medallas, insignias, uniformes de gala, fotos en el Hall de la Fama. Quedan como héroes, sus nombres escritos en la historia. Y sus familias también reciben muchos beneficios. Muchos de ellos quedan sus familias aseguradas con pensiones, con la educación para sus hijos. ¿Por qué? Porque esos hombres son dignos de toda la honra y todo el reconocimiento, porque fueron capaces de dar sus propias vidas para que otros vivieran. Impresionante. Y así como en las películas, yo me imagino que sus esposas y sus hijos tenían en el buffet o en la sala, en una pared, las fotos de ellos para recordarlos. Y tal vez cuando eran grandes decían: miren, ese es papá con su uniforme militar. Honra. Y aunque no estuvieran de cuerpo presente en casa, los mantenían en el primer lugar. Así se le rinden honores a un héroe de guerra. Bien, retomemos la historia de Pablo, que tiene mucho que ver. En Colosenses capítulo 2, versículo 7, les dice Pablo a ellos: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Ustedes estaban muertos. Eso les pasó a los tripulantes, a esas familias. Prácticamente estaban muertos. Todos iban a morir, a menos que alguien hiciera algo. Todos estaban técnicamente a punto de morir. Y les dice Pablo: Dios les dio vida con Cristo al perdonar sus pecados. Cristo anuló el acta de decretos, de cargos que había en contra de ustedes, de nosotros, y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria en la cruz. Aquí Pablo les estaba diciendo: hey, el fundamento es el fundamento es Cristo, el fundamento es, no se les olvide que ustedes estaban muertos en sus pecados, y Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que Él les volviera a traer vida. Eso se llama el Evangelio, las buenas nuevas de esperanza. Ese es nuestro fundamento como cristianos. Esa es la fe nuestra. Y quedó anulada el acta de decretos, es decir, que todo lo que había en tu contra, con lo que el enemigo te acusa o te acusaba, Jesús lo borra. Los pecados quedan borrados. Y las escrituras dicen que el Señor, después de que borra sus pecados con su sangre, ya no los recuerda. Eliminó esa acta de decretos y avergonzó públicamente a esas huestes espirituales con su victoria en la cruz. Quedaron avergonzados nuestros enemigos, esos acusadores. El acusador, Satanás, que es un acusador que te quiere matar, quedó en vergüenza en la cruz. Jesús los despojó, les quitó todo el poder que tenían sobre nosotros. Entonces Pablo les dice, y este es mi primer punto de reflexión, les está diciendo aquí a los colosenses: hey, vuelvan a enfocar su pensamiento y su corazón hacia la más maravillosa verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que aunque estabas muerto, Jesús vino a darte vida. No se te puede olvidar, es lo que Pablo les decía. En vez de estar pensando tonterías, no se les olvide lo que es esencial y fundamental.
Es más o menos lo que les había pasado en el buque. Habían naufragado y lo único que les esperaba era la muerte, lo mismo que a nosotros. A menos que alguien tomara nuestro lugar y nos diera una segunda oportunidad. Alguien tenía que gritar, primero las mujeres y los niños. Alguien, yo creo que me gusta pensar, esta madrugada meditaba y yo decía, sí, yo creo que Jesús levantó la mano y gritó y le dijo al Padre, no, espérate un momento, yo voy. Si se necesita alguien que vaya y pague para que no se mueran, para que no se hundan en el barco, yo voy. Y el Padre dijo, ok, está bien, Cristo dio su vida por nosotros. Sigamos en Colosenses 3. Dice Pablo, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Sí ven? Primero Pablo les dice, hey, no se les olvide que ustedes estaban muertos y Jesús vino a darles vida. Ahora, ya que fueron resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. ¿Cuáles son las verdades? Están en las Sagradas Escrituras, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Él también fue honrado como estos marinos impresionantes, porque es que el que da su vida por otro merece toda la honra. Y Jesús fue honrado al punto que fue llevado a la derecha del Padre para que gobernara con él. Y ahí se le dio un nombre que es sobre todo nombre y toda autoridad, sobre todo cuanto existe en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Continúa Pablo y les dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida y mi vida están escondidas con Cristo. Yo me imagino a Cristo así, teniéndonos así, en Dios, protegiéndonos, guardándonos. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de su gloria. Hay una promesa eterna. Cuando Cristo vuelva y sea revelado, dice Pablo, recuerden que ustedes van a participar de toda su gloria. Se llama salvación. Cristo va a venir por su iglesia, por nosotros, y nos iremos con Él por la eternidad. Esa es la promesa de su gloria. Entonces, aquí lo que Pablo decía es, bueno, ahora que han recobrado la conciencia, ¿cierto? Ahora que los que quedaron alineados otra vez, tomen acción sobre el pecado en sus vidas. Fuimos llevados a una isla a salvo, pero para iniciar una vida diferente, lo cual requiere hacer cosas diferentes. Eso fue lo que les pasó a estas familias en el buque. Se salvaron, pero ya sus vidas no iban a volver a ser las mismas. Sus vidas eran distintas. Iban a ser marcados. ¿Y por qué les digo esto? Que tienen que tomar acción sobre el pecado. ¿Cómo así? ¿Acaso Jesús no había pagado el pecado? ¿Acaso Jesús no lo había quitado? ¿No lo había borrado? Sí. Sin embargo, mientras que estemos en estos cuerpos, aún nuestra vieja naturaleza va a querer levantarse otra vez. Solo que ahora tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Ya el pecado no me domina. Ahora soy yo en el poder del Espíritu que lo domino a Él. ¿Pero por qué vuelvo a pecar? Ojo, porque no estás andando en el poder del Espíritu. Aquí vamos construyendo el mensaje. Continúa Pablo. Estamos en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice Pablo, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Fíjense lo que dice Pablo. Ojo,
Ahora ya quedaron borrados sus pecados, pero ahora ustedes tienen que hacer morir lo que queda allá, aquí en el corazón. Tienen que tomar acción sobre el pecado en sus vidas. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Y atentos a esto, iglesia. Dice Pablo, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. No le voy a decir que levante la mano. Usted sabe, usted y yo sabemos lo que en un momento dado puede albergar nuestro corazón. Y dice Pablo, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Es decir, apártense, no se contaminen. La impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas del mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Al Señor no le gusta el pecado. Dios va en contra del pecado. Los grises de los que yo les hablo hoy son esos. Dios te ama como eres. Dios te ama y te ama, pero no quiere que continúes así. Dios te ama como Él te creó, pero Él no quiere que continúes viviendo de una manera que no corresponde a un adorador, es decir, a alguien que entendió que Jesús pagó por él, que lo limpió y que ahora tiene que cuidar su caminar. Ese tesoro, ese regalo hay que cuidarlo. Y continúa, dice, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida formaba parte del mundo. Les dice Pablo, acuérdense, hagan memoria de lo que ustedes antes hacían. Hagan memoria, pero ahora es el momento de eliminar todo eso. Dice, eliminen el enojo, eliminen la furia, eliminen el comportamiento malicioso, la malicia indígena. Eliminen la calumnia y el lenguaje sucio. Yo te pregunto, ¿cómo hablas cuando estás enojada? ¿Qué sale de tu boca? ¿Cuál es tu lenguaje? Elimínalo. El enojo te alcanza con frecuencia, elimínalo, dice Pablo. La furia te domina, elimínala. La calumnia está en tu boca, elimínala. No se mientan unos a otros. La mentira está en tu vida, elimínala. Porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza de pecado y todos sus actos perversos. Es decir, los sobrevivientes que lograron llegar a la isla no se quedaron con la ropa mojada puesta, se la quitaron. Y seguramente los estaban esperando con unos trajes diferentes y nuevos. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Tú no puedes recibir esto que Cristo te da y seguir con la misma ropa. Tienes que dejar esas viejas vestiduras. Y habla del pecado. El pecado se abandona. Y este es mi siguiente punto. Iglesia, el pecado se deja morir de hambre. El pecado hay que matarlo. ¿Y cómo se mata? No dándole de comer, o sea, dejándolo morir de hambre. Si tú lo sigues alimentando, él vuelve a coger fuerza. Pero si dejas de darle de comer, se muere. Se debilita y se muere. El pecado se deja morir de hambre. Por eso Pablo decía, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Por eso él dice, apártense, apártense. La santidad tiene que ver con apartarse de lo que antes nos contaminaba y nos llevaba a esta vida que no nos conduce a ninguna parte. En algún momento aquel barco se nos hunda y nos ahoguemos. El pecado se deja morir de hambre, el pecado se abandona, apártate.
aparte. Lo que antes hacías ya no lo hagas, porque ahora tu corazón está enfocado en algo nuevo y diferente. Y me encanta el versículo 10. Aquí termina Pablo y dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Aprendan a conocer, dice Él, a su Creador para que cada vez se parezcan más a Él. Tengo que conocerle personalmente, no solamente escuchar acerca de Él, sino sentarme con Él, estar con Él, descubrirlo, escuchar su voz. Tengo que conocerle. La Biblia dice que somos lo que adoramos. Y terminamos pareciéndonos al objeto de nuestra adoración. Las nuevas vestiduras son de un adorador en espíritu y en verdad. Tengo que vestirme como un adorador verdadero. Si se dan cuenta, todo el tiempo Pablo lo que está es recordándoles a ellos y a nosotros el fundamento por el cual nuestro corazón tiene que estar puesto en Cristo y solo en Él. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Si no lo conoces, no lo vas a poder amar. Si no lo conoces, no lo vas a poder adorar. Si no lo conoces, no vas a poder rendir tu vida y decir: ya no más a esa vieja manera de vivir que no me lleva a ninguna parte. Ahora me voy a poner mi nueva vestidura y voy a caminar en los propósitos de Dios. Los voy a descubrir. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice que Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y ojo a esto, iglesia. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¡Wow! Yo no amé al Señor primero Él me amó a mí. Él primero te amó a ti, y si estás aquí sentado fue porque Él primero te amó. Y si ya tuviste una revelación del Cristo resucitado en tu vida y el Espíritu Santo te ha traído convicción de que algo pasó en tu corazón, es porque Dios te amó primero. Si no, no podríamos amarlo a Él. Por eso cantamos amor inexplicable. Primero nos amó Dios a nosotros. Le voy a dar el nombre del mensaje de hoy. El de la vez pasada era me amo, te amo. Relación con mi prójimo. El de hoy se llama me amas, te adoro. La adoración es mi respuesta al amor inexplicable de Dios a través de Cristo en mi vida. No me puedo negar nada. No me puedo reservar nada al que le debo todo. Esa es la verdadera adoración. La verdadera adoración, y con esto concluyo, nace de un corazón que responde al amor inmerecido. Ese es el amor de Dios. Yo no lo merecía y sin embargo Él me amó. Al amor inigualable, inexplicable del único y verdadero Dios. Ese amor que nos atrapa de por vida en sus brazos. Una vida de adoración es la respuesta al amor de Dios por mí. Cantábamos
cantábamos: oh perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombrado, coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos tu reino se establecerá, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Eso estábamos cantando ahora. ¿Sí se dieron cuenta? A veces cantamos, pero linda la canción, pero realmente nuestro corazón está cantando eso. Es nuestra forma de vivir la que adora. Con este mensaje de hoy estoy introduciendo el principio fundamental para que podamos entender cuál es la vida de un adorador. La vamos a ver en las siguientes prédicas de este mes. Pero es importante que fundamentemos nuestra adoración sobre lo verdadero. Si no, vamos a terminar adorando dioses falsos. Y no hay sino un solo Dios verdadero. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y termino con esta frase que leí por ahí hace unos días. Alguien decía: no amo a Dios porque tenga miedo de ir al infierno. Amo a Dios porque aunque no merezco nada, Él me ha dado todo. Me dio su amor, me dio su Hijo, me dio su presencia y me dio su gloria prometida al final por la eternidad. No ames a Dios para no ir al infierno. Ámalo por todo lo que te dio, que no lo merecías y yo tampoco lo merecía. ¿Quién se puede resistir a ese amor? Nadie. Por eso estoy convencido que esta iglesia en el 2023 va a ser una iglesia de adoradores que van mar adentro, que viven en la presencia de Dios, que se mueven en el poder del Espíritu Santo de Dios, que no vamos a ser como los colosenses que nos dejamos engañar, que conocemos la verdad y no nos vengan con cuentos, porque nosotros somos firmes y radicales en la palabra de Dios. No somos tibios, no somos grises. Somos como era Pablo. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y si quieres me acompañes en esta oración. Padre, hoy te damos gracias porque tal vez pensamos en algún momento que íbamos a naufragar y seguramente el barco en el que veníamos se rompió en dos y terminamos siendo presas del frío mar y rodeados de tiburones. Pero apareciste tú. Amor inexplicable. Gracias porque hoy entiendo cuál es la verdad más poderosa de la vida y del universo. Y es que tú diste a tu único Hijo Jesucristo para que yo, por medio de mi fe, pudiera creer y entonces encontrar la salvación y que el pecado que solamente me daña y me destruye ya no me domine. Gracias, Señor. Hoy te recibo, Jesús, una vez más. Si tal vez no lo has hecho y si es tu primera vez, atrévete a recibir el amor de Dios. Porque el ser humano no se pierde por malo o por pecador, se condena es por no recibir el amor del Padre revelado en Cristo Jesús. Por eso yo sé, Señor, que hoy mi vida está escondida, está guardada en tu mano, en tu corazón, que nada podrá separarme de tu amor revelado en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada, Señor. Hoy entiendo que el objeto de mi adoración tienes que ser tú y solamente tú. Por eso, Señor, hoy voy a amarte
con todas las fuerzas de mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser. Y un día yo sé que estaré contigo por la eternidad, pero mientras esté en esta tierra, enséñame a ser un adorador en espíritu y en verdad. Que mi vida sea adoración para ti, y que cuando te exprese mis alabanzas suban como olor fragante, Señor, a tu corazón. Vamos, levántate, vamos a adorar. Iglesia, la puerta